un tema que siempre ha sido controversial en la medicina chilena: el breve tiempo que dura la atención a un paciente. Corto. Es demasiado corto porque tú no alcanzas a explicar bien los síntomas que tienes tampoco. Pero a veces se hace un poquito corto los 15 minutos, o sea, tú sientes que el médico está un poquito apurado. En la mayoría de los establecimientos, el tiempo estimado es de 15 minutos, algo que para muchos profesionales de la salud es un tiempo sumamente acotado. Porque uno de repente queda con muchas dudas y el médico mismo dice, no, con usted, con cada paciente son 15 minutos, tengo que atender a la otra persona. Entonces uno queda así como que, pucha, y incluso él me dice, tiene que volver a pedir otra hora para seguir haciendo las próximas consultas. Vimos al doctor un ratito nomás y tratáis de hacerle más consultas y se escabulle. Fernando Verdugo es médico y está cansado de esta situación. Es por eso que decidió escribir una carta a un diario nacional, en la cual demostró todo su descontento. Tengo 36 años de profesión y la duración de la consulta médica sigue siendo la misma que cuando inicié mi actividad laboral: 15 minutos. Sin embargo, las exigencias que debemos cumplir en esos 15 minutos se han acrecentado. El problema es que gran parte de ese tiempo se destina a temas administrativos y no tanto al paciente. Debemos extender licencias médicas, llenar formularios GES, informes para las ISAPRES y formularios para seguros. Eso nos deja poco tiempo para hacer un buen diagnóstico y dar indicaciones. La propuesta es clara: se debe prolongar el tiempo de las atenciones médicas, algo que la mayoría de los chilenos apoya. Yo tuve un problema aquí a la mano y siempre es cortito, pues. Entonces uno no se puede extender mucho porque no le hacen... Usted pregunta pero no le contestan bien, pues, porque están siempre apurados por mucha gente. El año pasado yo estuve siendo atendido en una consulta médica particular y la verdad las cosas la consulta tomó 5 minutos. No me especificaron qué era lo que pasaba conmigo. Hace algunos días la doctora Cordero señaló que el trato de los médicos hacia los pacientes ya no es el mismo de antes, algo que se suma a la polémica y la extensión temporal de las consultas. Sucede que Sofía había ido 14 veces a centros asistenciales por distintos cuadros. Uno se pregunta, en esas 14 veces donde su salud se vio frágil, ¿habrán sido señales de alerta de lo que iba a ser este desenlace fatal? Pero ¿qué sacaba la familia de la Sofía si el que la estaba atendiendo con suerte la miró una vez? En este caso, como la Sofía no hablaba o hablaba poco, le habían preguntado, ¿cómo se llama la guaguita? Y van llenando el computador. Y ni miran a los pacientes, a propósito de mis colegas. La confianza como para poder hacer más preguntas o para poder saber sobre el mismo problema que uno tiene, no sé, o no te dan esa facilidad. Entonces hay distancia. Te contestan sí, no, ya, tómese ese remedio o vaya a hacerse tal examen y venga de nuevo. Es como así, monólogo casi. La escuchan pero no le contestan, pues. Entonces a uno la dejan ahí con la duda, pues. El llamado está realizado y ahora habrá que esperar para ver si las palabras del doctor Fernando Verdugo tendrán algún impacto en el futuro. Están durando poco las consultas médicas con tanto trámite administrativo que muchas veces los doctores tienen que realizar. Este tema lo instaló el doctor Fernando Verdugo. Él es médico urólogo y está justamente con nosotros. Mandaste una carta al Mercurio, Fernando. Gracias por estar acá con nosotros. Buenos días a todos. Buenos días. Hola. Hola, el matinal de la red. Salude a todo Chile. Hola, Chile. Hola, a todo Chile. Bueno, la verdad que estamos conversando de este tema en este minuto a raíz de una seguidilla de cartas que se publicaron en Mercurio en relación a un fenómeno que se está observando cada vez más frecuentemente, que es el estrés médico. El estrés médico ha generado, en últimos estudios que se han hecho, un aumento de las enfermedades cardiovasculares en los médicos y un aumento del fenómeno de burning off, que es lo que se llamaba antes el surmenage, el estrés profesional o la fatiga operacional por estrés mantenido.
en el trabajo, lo cual te afecta y te produce un compromiso emocional. El colapso. Exactamente. Se han hecho muchos estudios al respecto. Uno de ellos, que se mencionó en una de estas cartas, se hizo acá en el Hospital Clínico de la Católica, en Chile. Y a raíz de eso se lanzó la primera carta, después distinguidos 3 especialistas, se escribieron sobre el mismo tema, y el cuarto fui yo, en el cual planteé en forma definitiva que las consultas médicas deberían aumentar su tiempo. Esa es la visión que tú instalas del tema desde el punto de vista de una visión médica, pero también uno como paciente considera que el tiempo es súper corto. A veces no te atienden a la hora y hay que esperar, o a veces llega antes el otro paciente y uno también queda a la cola, y uno entra... Hay que conocer al doctor, contar el historial médico, ahí uno habla 5 o 10 minutos, te examinan y después uno tiene que pasarle, seguramente a veces, qué sé yo, la ficha, o tiene que pasarle el papel de los exámenes, el papel del seguro médico, te llenan la receta, será por eso que también la receta la llenan rápida y yo no entiende nada. Ahora se hace con el computador. Claro, pero el tiempo es súper poco y uno queda con muchas dudas. Lo que pasa, Germán, es que no existe una norma universal respecto a cuánto tiene que durar la consulta médica. Porque la consulta médica es distinta dependiendo de la especialidad. Por ejemplo, en la consulta psiquiátrica, por menos de 45 minutos, tú no puedes entrar en la problemática del paciente. En mi opinión personal, porque aquí yo estoy hablando a título personal, después de una experiencia larga como médico, profesor universitario y que disfruta de su profesión, porque la verdad que yo soy muy contento de ser médico, ya es que la consulta debería durar entre 20 y 30 minutos, en mi opinión. Ya, o sea, el doble. En mi opinión, entre 20 y 30 minutos. Hay estudios al respecto. Fíjate que hay un país de África, creo que en Nigeria, donde se hizo un estudio y la consulta dura en promedio 48 segundos. 48 segundos. Está publicado en un journal de medicina. Pero en 48 segundos, ¿qué puedes decir al paciente? Hola, ¿cómo está? Adiós. En Suecia, la consulta médica dura entre 25 y 30 minutos. En Suecia la salud pública es un país pequeño, con pocas personas, pero con buenos ingresos. Entonces, ¿qué te quiero decir en este trasfondo? Que lo que más importa para definir el tiempo de consulta es el costo y lo que se puede pagar por ella, lamentablemente. No hay criterios profesionales para definir el tiempo. Porque no te olvides tú que la consulta médica tiene costos involucrados, tiene recursos involucrados. El box de alguien tiene que pagarlo. A veces tú no pagas o tú pagas el 20% porque tu asegurador, en este caso el ISAPRE, te paga la otra parte, pero hay un costo involucrado. Y ese costo se negocia entre los gerentes del financiador con el gerente del prestador y se asigna un valor. Y eso te da un tiempo. En el fondo tú estás comprando un tiempo para estar con tu doctor. Claro. Aquí hay clínicas en las cuales el tiempo es mayor, pero la consulta vale más cara. Ahora, también hay estudios que dicen... ¿Y ahí uno dicen... puede exigir más, doctor, por ejemplo, en ese tipo de clínica? Porque realmente más tiempo, lógico, por supuesto. Y además, doctor, solo una catite, pero hay consultas, por ejemplo, su especialidad, usted es urólogo o los ginecólogos, tampoco puede ser que uno llegue, hola, ¿cómo estás? ¡Pa! No, pues es como... En mi especialidad se ha complejizado mucho el tema, porque nosotros los urólogos atendemos... Pero uno cuando va igual le da pudor ahí. Un poquitito, nosotros los urólogos estamos atendiendo cada vez gente mayor, gente de más edad. Al viejito le cuesta expresar sus síntomas. Claro. Uno tiene que actuar como un investigador tratando de averiguar qué es lo que le pasa. ¿Cuál es el gol que tú quieres obtener cuando tienes una consulta médica? Hacerle el mejor diagnóstico posible al paciente y darle el mejor tratamiento para que se vaya feliz. Y a veces eso no lo alcanza a hacer en 15 minutos. Y si encima te piden que llenes un montón de papeles... Y termina por hacerse mal a veces ese diagnóstico. Pero por supuesto. Hay estudios, Germán, publicados que dicen claramente que la calidad de la atención médica, la satisfacción tanto del paciente como del médico y los resultados en términos de hacer un diagnóstico preciso se relacionan en forma directa y proporcional con el tiempo que tú estuviste con el paciente. ¿En qué momento comienza a formarse este verdadero caos en que los doctores en 15 minutos tienen que diagnosticar al paciente, revisarlo y además llenar los papeles, la receta médica, en fin? ¿Cuánto tiempo se gasta solo en llenar la ficha, en el papelerío, como quien dice, y no en dedicárselo al paciente? Como lo dijeron estos mismos 3 colegas, algunos profesores que escribieron las cartas previas en el Mercurio, lo que más ha complejizado la consulta médica es, además del envejecimiento de la población, los pacientes con muchas enfermedades, polimorbilidad, está el tema administrativo de tener que completar papeles.
Ya, el tener que completar papeles, el tener que completar formularios de licencia. Fíjate tú que la licencia electrónica, que muchas veces uno la tiene disponible en el box de consulta, tú tienes que volver a escribir lo mismo que ya escribiste en la ficha clínica para poder justificar la licencia, porque si no, la ISAPRE te la rechaza. Claro. ¿Por qué no idear un sistema en que eso mismo se traspase la licencia de forma automática y tú solamente pongas los días que le diste de licencia y eso sería mucho más rápido? Claro. Hay un trámite burocrático que finalmente termina afectando al paciente y al doctor. Julia, hace 30 años atrás nuestros pacientes llegaban a la consulta y te traían una fotografía con 3 monitos que era la ecografía y una radiografía de tórax. Tú la colocabas en el negatoscopio y le mirabas y en un minuto. Ahora te llegan con 2 CD en el cual viene la resonancia nuclear magnética y el escáner. Y tú tienes que meter esos CD en el computador y se tienen que cargar. Y para poder ver las imágenes, que a veces son 1000 por cada examen, te demoras 5 minutos por cada examen y además tienes que interpretarlo. Entonces no hay una relación entre lo que se ha complejizado la atención médica con la duración de la consulta, que sigue siendo la misma. ¿Y en quién repercute eso? En el médico. El médico se siente tensionado de tener que responder bien ante esa exigencia por el mismo tiempo y, escúchame, por menos plata. La tendencia de los honorarios médicos, tanto de consulta como de honorarios quirúrgicos, es a la baja en los últimos 20 años. De hecho, disculpa, en Chile, a modo de ejemplo, los últimos 3 años, los reajustes de las consultas médicas y de los valores de los aranceles quirúrgicos han sido bajo el IPC. Claro, eso es para los doctores, pero para uno que es paciente va en alza, que es contradictorio, porque para nosotros cada año cuesta más ir a una consulta médica y cada vez más caro ir al doctor. Cada vez es más caro ir al doctor. Pero yo siento que ustedes no dan abasto. ¿Dónde tú sabes que, bueno, tú sabes que... Porque usted habló del estrés médico. Yo te voy a explicar algo. Dime. El IPC de salud se calcula habitualmente de otra manera. De hecho, la mayoría de los especialistas dicen que el IPC de salud es el doble del IPC normal. Sin embargo, a nosotros nos perjudican subiéndonos los aranceles menos que el IPC. Otro punto más. En Chile se calcula que faltan en este minuto entre 4.000 y 5.000 especialistas. Ese no es solamente un problema de Chile, es un problema mundial. ¿Estamos más enfermos? ¿Hay más gente? No, ¿Hay menos médicos? hay más gente y la gente exige medicina de más calidad. Yo revisé algunas cifras anoche cuando supe que iba a venir para acá. ¿Y sabes cuántos médicos faltan en Alemania? 25.000 especialistas. En Inglaterra, 25.000 especialistas. En España, 20.000. La lista de espera para operarse de cadera en Inglaterra, 2 años. Este no es un problema en Chile, es un problema de todo el mundo. Formar a un especialista se demora entre 4 y 6 años. Y cuando tú recién formas a un especialista, el especialista está en condiciones de operar cosas difíciles como 10 años después. Otro punto que es importante. En Chile existen 38.000 médicos en este minuto, 16 a 17 médicos por cada 10.000 habitantes. La cifra recomendada por la OMS es de 25 por cada 10.000 habitantes. Estamos en déficit. El 15% de los médicos de estos 38.000 tienen más de 65 años. Y el 30% tiene más de 50. Por lo tanto, este déficit de entre 4.000 y 5.000 especialistas que hay en este minuto no tiene para cuándo arreglarse. Entonces, sí, perdona. No, es que le quería comentar hablando de déficit de doctores, ¿verdad? Porque yo lo digo súper sinceramente, yo sí voy a clínica, tengo acceso a salud privada, al igual que mi familia, y hace 2 o 3 semanas atrás, mi sobrino de 6 años, estando en la 4ª región, empezó con dolor de apéndice, y finalmente terminó una peritonitis, doctor, porque no había un cirujano pediátrico que lo operara. Es una de las especialidades que está en falencia en este minuto. Y pasaron 12 horas y que claro, se le transformó en peritonitis a un chiquitito, mi cuñado desesperado, que él es doctor, él es ginecólogo. Y no imagínense, entonces yo le digo, alguien con ni siquiera los recursos sirvieron, entonces ahí uno se da cuenta que la salud en este país dice, Dios mío, le podría haber pasado algo más y tuvieron que esperar hasta que llegó una cirujano venezolana que lo operó y de ahí ya lo trasladaron a Santiago. Bueno, lo que tú mencionas confirma de que estamos ante un problema mundial. Exacto. No solamente un problema de Chile. Va a ser muy difícil de solucionar, muy difícil de resolver. Se requieren políticas especiales para ello, las cuales hasta aquí, tú ves que no han dado muchos resultados porque estamos en la misma. Claro. Doctor, dime. ¿Y cómo se soluciona este tema? Vamos a hablar de los especialistas extranjeros también, pero también el tema de la consulta médica, que es corta. Porque mi pregunta es la siguiente. ¿Está dispuesto el sistema de salud a alargar la consulta? No, yo creo que no. ¿Ganando menos? No. Porque si se atienden menos pacientes, se gana menos plata. Justamente, no, es que no se puede ganar menos plata porque alguien tiene que pagar.
Si la salud gratis no existe, que tú no pagues, eso no significa que alguien tiene que pagar por ti. Claro. Ya, o sea, yo no me imagino pidiéndole a la clínica donde trabajo, oiga, ¿me puede arrendar gratis los 5 minutos más del Vox para yo poder atender gratis a los pacientes? No, ellos me van a cobrar a mí. Exacto. Entonces tengo que asumir yo ese costo. Hay un tema que es muy importante y muy relevante que considerar, que es lo que se llama la cobertura de salud. El Ministerio de Salud regula esta cobertura. Chile tiene buena cobertura, tiene buenos estándares de cobertura. Y para tener cobertura tú tienes que llegar a la mayor cantidad de pacientes. Si tú aumentas la consulta en 5 minutos más, te disminuye inmediatamente la cobertura y te aumenta el gasto en salud. Por lo tanto, yo no tengo muchas aspiraciones de que esto vaya a cambiar. Pero sí, incluso hay clínicas privadas que le exigen a los doctores cumplir el horario de máximo 15 minutos por paciente. La verdad que no hay una exigencia tan estricta al respecto, porque tú armas una agenda con citaciones cada 15 minutos y afortunadamente algunos pacientes son más complejos que otros y como que se va amortizando el tiempo. De repente con uno más grave te demoras 20, pero con uno menos grave te demoras 10. Pero al final, por ejemplo, yo atiendo algunos días hasta las 8 de la noche, termino todos los días a las 9. Porque además tengo que terminar de escribir fichas, llenar papeles que me dejaron para el otro día. Ya. En concreto, mi propuesta en este minuto, porque yo sé que si yo le digo al futuro ministro de Salud, oye, alarga las consultas en este minuto, no lo va a hacer porque yo sé que no puede. Ya eso significaría aumentar el gasto en salud en este minuto en Chile. El 7,5% de nuestro PIB va a salud. Es cierto que es bajo. La mayoría de los países, el promedio mundial es 9,9. La OECD recomienda 12. Estados Unidos tiene 17% del PIB y del PIB más grande del mundo. Entonces lo que nosotros gastamos en salud todavía es bajo. Pero en concreto, yo creo que 2 medidas sí se podrían implementar. Sacar toda la lacra administrativa a la cual estamos obligados en este minuto. Lamentablemente estamos en algunas cosas de ellas obligados por ley. Que lo haga otra persona. Claro, que todas las clínicas, las instituciones, los hospitales tengan un sector administrativo con gente especializada que elabore todos esos documentos. Documentos, licencia, papel del seguro. Llenar los formularios. Lo que pasan ustedes. Exactamente, que haya una persona que revise las fichas y haga el documento. Por ejemplo, las compañías de seguro. ¿Por qué tengo que llenar un papel? No le bastará a la compañía de seguro con el comprobante de que el señor vino al doctor y pagó la consulta. ¿Ya? Por ejemplo, la licencia médica. Se podrían obtener los datos de la misma ficha que uno ya escribió y no tener que hacerlos de nuevo. Y hay otro hecho que también es muy importante, que es el buen funcionamiento de la ficha electrónica. Yo creo que la ficha electrónica es un avance, es una ganancia que llegó para quedarse. Nunca me olvido los archivos con esas fichas gordas ahí guardadas en el subterráneo de los hospitales, llenas de ratones. Eran un desastre. Yo creo que la ficha electrónica es excelente, pero tú tienes que hacerle mantención a la ficha electrónica, tienes que tenerla funcionando rápido. A veces, fíjate que yo en mi consulta, al cambiarme del link de pedir examen al link de hacer receta, el computador se tranca y se empieza a dar vuelta 2 minutos. Claro. Perdí 2 minutos. Claro. Además te obliga a estar con la vista fija en el computador, no puedes hablar con el paciente. Desconcentrado. Exactamente. Mejorar el sistema computacional y que esto sea regulado y normado por el Ministerio de Salud en términos de las capacidades y la mantención que tiene que ser ese sistema. Pero fíjese que eso mejoraría la cosa. Eso que usted dice repercute en el cliente, en el enfermo, ¿no? Porque me pongo en el caso, cuando uno va a un doctor, que no lo mira al ojo el doctor, que está pendiente del computador, que lo único que quiere, que a veces me ha pasado que el doctor, como que siento que me está echando de la consulta. Exactamente. Es como apurando, así apurado. Y usted qué tiene, te examina, te dice, mira, afortunadamente lo suyo no es nada grave, te voy a recetar esta pastilla 3 veces al día, cada 8 horas, te voy a dar el genérico, y dice... Y más encima la llaman por teléfono. Doctor, llegó el paciente Soto. ¿Te quedó claro? Cualquier duda. Y más encima te pone un correo así como, por si acaso. Así como... Y te da la mano así como, claro, gracias por venir. Exactamente. Entonces, ¿y tú todavía pilucho? Claro. A mí me ha pasado claro, vistiéndote rápido, o cuando vais con niños, como que no es fácil vestir a los niños cuando son bebés. Entonces, uno como cliente del hospital, de la clínica, uno dice, ¿sabes qué? No me gustó este doctor, no te lo recomiendo, no vuelvo más, porque tú sabes... Porque uno está acostumbrado, doctor, sabe que uno agradece tanto cuando uno le toca, por último, ya que se equivoque en el diagnóstico, ¿no? Pero a uno agradece tanto cuando es un doctor
acogedor como los de antes. Claro. Acogedores. Como el que tú Para sientes, claro. entrar en contacto con el paciente se necesita tiempo. Lo que tú contaste recién de una experiencia, eso yo le llamo despache enfermo. A ver, pase para acá para despacharlo luego. Eso no es una atención, no está hecho con amor, no está hecho con cariño, ¿ya? Eso es un despache. Otra información, un estudio hecho en un hospital de Austria hace un par de años atrás, en un servicio de medicina interna. Los médicos internistas no operan, no hacen pabellón, sino que solamente hacen consulta y hacen visita. Determinó que del 100% del tiempo de los médicos en ese hospital, un 30% solamente era dedicado a atender pacientes. El otro 30% era dedicado a escribir, a hacer informes, a estar sentado en el computador, a estar sentado en un escritorio. Y el otro 35% era para hablar con los familiares. Porque los familiares están cada día más imbuidos de conocimiento y me parece justo. Pero eso es algo que antiguamente no existía, entonces eso también ha cargado nuestra